y se acerca a mi esposa con unos recortes de una revista, La Gaceta Cristiana, de un artículo que escribí en el año 2012, que tengo copias ahí, después si alguno lo quiere se los voy a dar. Y había puesto de nombre Fe liberadora y fe manipuladora. Medio largo el título, ¿no? Ustedes más o menos, creo que todos entendemos el concepto de lo que es algo liberador. Nunca les pasó. Yo me acuerdo una vez de un trabajo que no me gustaba y cuando renuncié salí cantando esa canción de Nino Bravo, libre. ¿Cómo no? No, me sentía libre como un pajarito que abre la jaula, ¿no? Uno consciente de la liberación cuando siente que se lleva o se va un peso de uno de encima. Disfruta de, no sé cómo explicarlo, de una paz, un gozo, una alegría. Pero también la manipulación es mala. La manipulación tiene que ver a veces con lo psicológico. A veces hay personas, a veces hay discursos que son manipuladores. Esto se ve mucho en el campo de la política, pero también a veces en el campo de la fe. Por eso Jesús se enojaba mucho con respecto a ese tipo de discursos, porque él cuando hablaba de los fariseos, Mateo 23, decía, ustedes son tan manipuladores que recorren cielo y tierra para hacer un prosélito. Y cuando una vez que lo convierte, lo hacen peor de lo que es, ¿no? Eso lo decía Jesús. El prosélito es la persona que ha sido convencida de algo, pero que en el fondo no está seguro de lo que dice, lo que piensa, sino que repite como un casero lo que le han dicho, ¿no? Y creo que nuestro Dios es un Dios que nos dio la libertad de pensar. Siempre tenemos que nosotros discernir, pensar, y como dice Pablo, examinamos todo y retenemos lo bueno. Y por eso, a veces dice la pastora, no nos vendan gato por liebre. Y esto tiene mucho que ver con la fe que a veces oímos en ciertas predicaciones, en ciertos sermones, en ciertas visiones, que tienen que ver con una fe más manipuladora que una fe liberadora. Por ejemplo, ahora vamos a ver unos ejemplos bíblicos, ¿sí? Pero tiene que ver con respecto a lo que ahora ha entrado en la iglesia y es una especie de degeneración del evangelio, es decir, no es el evangelio puro, sino que se ha degenerado. Y es, por ejemplo, a veces pactar con Dios o hacer con Dios un pacto como si Dios necesitaría de una compra y venta, ¿no? Por ejemplo, yo le doy 1.000 pesos y él me va a dar 10.000. Yo he escuchado eso, incluso por predicadores que salen por televisión. Y yo creo que Dios se burla o se ríe de todo esto, porque Él es del Señor. Y nunca Dios admite ser manipulado. Nosotros podemos prometerle a Dios cosas, sí, a veces sí podemos decir, Señor, yo te prometo que como predicadores o personas que han sido convertidas, yo conocí uno muy conocido en el ambiente pastoral, que cuando Dios lo sacó de un problema tan grave que tenía, no voy a entrar en detalles, pero él dijo, yo prometo que de ahora en más te voy a servir. Eso está bien, porque de ahora en más lo sirve, y hace años lo sirve, ¿no? Pero nunca pretender que Dios me va a dar conforme a lo que yo quiero. Por eso el Padre Nuestro es bien claro, hágase tu voluntad. El otro día hablamos con un pastor, un pastor amigo de la casa, y decíamos que a veces Dios tiene tratos diferentes con cada uno. A veces a los enfermos no los sana, o los sana en su tiempo. Pero yo he visto iglesias de personas que... Vengo de una iglesia que estuve desde el año 85 hasta el año 2008, la iglesia Asociación Iglesia de Dios. Trabajé muchos años con esta iglesia. Y en la iglesia central, en Alberdi, había una hermana que mi esposa la conoce, que hace poco la vimos, que era una mujer mayor, hablaba en silla de ruedas. Y en esa iglesia que tenía capacidad para más de 2.000 personas, en el Cine Alberdi, en Capital,
venían predicadores muy conocidos, entre ellos vino una vez a Carlos Anacondia, y hubo milagros pero extraordinarios. Yo al lado mío tenía una persona que Dios le emplomó la muela. Entonces, ¿qué implante? ¿No? Un implante espiritual. Tenía un agujero y he visto personas que andaban con muletas y empezaban a caminar. Pero esta hermana, que siempre la ponían adelante, es decir, ella quería estar en la primera fila, Dios nunca la sanó. Entonces el pastor, que yo aprendí mucho del pastor principal de esa iglesia, que para mí fue como mi padre espiritual, le decía que Dios tiene sus propósitos y que no podemos pretender que Él haga como una máquina de chorizo. Vieron que los chorizos son todos iguales. Una máquina agarra el embutido, que está en una especie de plástico, que no se come, hay que pelarlo, ¿no? Aunque es muy rico. Pero ese plástico contiene que la carne embutida, y la máquina lo que hace es cortarlo para que salgan todos los chorizos iguales. Bueno, Dios no hace igual que nosotros así. Dios nos hace a cada uno diferente, ¿no? Es como una máquina artesanal, que a cada uno lo hace. Yo siempre decía, cuando yo nací se rompió el molde, claro, otra cara como esta no hay. Pero, es verdad, es decir, Dios nos hizo únicos. Y creo que esto es importante. Entonces Dios a veces obra. Ahora, la fe es importantísima. Jesús, miren qué paradójico, Jesús tenía delante de él una persona leprosa que se le caía la cara a pedazos, y Jesús la miraba y le decía, ¿qué puedo hacer por vos? Yo si estoy con un ojo afuera y todo así enfermo, le voy a decir, obvio, si vos tenés fama de sanador, saname. Pero Jesús quería el primer paso que lo dé la persona. Porque Dios es así. Dios sabe lo que vos necesitas, pero a veces espera que vos des el primer paso. Eso es fe. Ahora, no sé si ustedes, pero a mí siempre se me pasó por la cabeza pensar que si yo estaría en la época de Jesús, ¿cómo creería? Sin embargo, muchos que estaban con Jesús no creían en él. A tal punto que dice el Evangelio que Nazaret no pudo hacer milagros porque mucha gente dudaba de él. Porque la gente tenía prejuicio, porque decía que era el hijo del carpintero, de María y José, que tenía hermanos, que se crió en el barrio. Vieron que a veces cuando uno... Entonces Jesús tuvo que decir, bueno, acá se cumple lo del refrán, no hay profeta en tu tierra, ¿no? Vos vas a otro lugar que no te conocen y te escuchan como si serías... Y vas a un lugar que ya te conocen y te miran así como diciendo de vuelta, venía a hablar, ¿no? Porque es así. Entonces la fe no pasa por ver, por más que tenga a Dios adelante mío, que yo voy a modificar mis actos. Porque acuérdense que el pueblo más privilegiado que vio los milagros de Dios fue el pueblo de Israel. Desde abrirse un mar hasta caer maná del cielo, y sin embargo dudaban de Moisés. Dicen que dudaban, murmuraban, a tal punto que su hermana Miriam y su hermano Aarón quedó leproso, porque murmuró contra, no contra el hermano, sino contra el siervo de Dios en ese momento. Entonces la fe no pasa por lo que yo veo. Por eso cuando nosotros pensamos que vamos a cambiar por los milagros, quizás tendríamos que pensar que ese no es el concepto correcto. Uno cambia por la fe. Por eso vamos a la carta a los Hebreos. Dice la fe. La fe es pues la certeza, la tiene, ¿no? Capítulo 1, versículo 11. Perdón, capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, vamos a leer los tres primeros versículos, 1, 2 y 3, de Hebreos 11. La fe. La fe, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía.
Voy de vuelta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Ahora vamos a entrar en esto que yo les puse como título, una fe liberadora y una fe manipuladora. Jesús, estando en la casa de Pedro, dice los evangelios, que sanó a su suegra. Hay un chiste que dice, por eso Pedro lo negó, porque sanó a su suegra. La mujer, dice el evangelio, que apenas fue sanada de la fiebre, empezó a servir. Fíjense, esto es una fe liberadora, porque es una fe de servicio. Cuando Dios opera sobre alguien y esa persona es bendecida por una fe auténtica, lo primero que hace es servirlo a Dios. Dice que ella se levantó y empezó a servir en la casa. Empezó a, de alguna forma, a ser sierva de Dios. El profeta Elías vivió circunstancias muy diversas, de grados de fe diferentes. ¿Se acuerdan que Elías, quién leyó la vida de Elías o quién escuchó o vio una película de Elías? Elías fue un profeta. ¿Usted cantó hoy algo referente a Elías? Jeremías. Jeremías. Elías era un profeta que Dios hizo cosas antinaturales. Porque no es natural que el agua haga prender el fuego. Yo no creo que haya caído nafta del cielo. Dice que era agua que cayó sobre el holocausto. Estaba ante Elías los adoradores de Baal. Y entonces Elías, con un tono de burla, empezó a decir, bueno, si su Dios es tan bueno y activo, vamos a ver qué hace por cada uno de ustedes. Y los desafió. Entonces, en ese momento, dice que Elías oró, descendió fuego, pero primero tiró agua sobre el leño. Ustedes saben que un día cuando llueve y agarra la leña y vos querés hacer asado, no pasa nada, ¿no? Madera mojada, nada. Bueno, sin embargo, él dice, yo voy a tirar agua para ver cómo mi Dios, aún sobre lo natural, puede hacer algo sobrenatural. Y descendió fuego. Elías tuvo una fe liberadora, una fe audaz, una fe potente en Dios. Porque él veía por anticipado lo que iba a pasar. ¿Me van siguiendo? Amén. Vino una amenaza sobre Elías, porque él desafió a Jezabel. Jezabel era la esposa del rey, acá. Era una mujer perversa. Entonces Elías se enojó porque ella y su marido se había puesto de acuerdo a sacar de una viña a un hombre llamado Nabot. Entonces Elías se enojó porque siempre Dios se enoja ante la injusticia. Dios no quiere que el pobre sufra. Por eso yo creo que Dios no quiere que el jubilado cobre tampoco, ¿no? Es decir, porque Dios bendice, la palabra dice al huérfano, a la vida del extranjero, y protege. Entonces, ante toda injusticia, Dios se revela y manda a sus profetas. ¿Y qué hace Elías? Desafía a esta pareja que tenía poder, porque manejaban el poder, y le dicen, esa viña no les pertenece. Entonces Jezabel dijo, yo voy a agarrar a ese profeta, lo voy a matar. Llega a oídos de Elías y dice que Elías entra en una depresión, que no quería seguir más viviendo. Fíjense en qué contradictorio, ¿no? Un rato antes estaba desafiando a los adoradores de Baal. Vio el poder de Dios, sin embargo, el rumor de una mujer, esto no se habla de las mujeres, no es que tienen poder, ¿no? Pero fue una palabra manipuladora de esta mujer y amenazadora. Y Elías se sintió tan mal que quería morirse.
Fíjense en cómo los estados de fe en uno pueden cambiar. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. A veces tocamos el cielo con la mano y al rato estamos decaídos, pinchados. Entonces nos preguntamos, y le pregunto a Dios, ¿cuál es el punto que hace que la fe no sea pareja? ¿Por qué la vida no es pareja? Porque muchas veces nosotros tenemos estados así, cambiantes. Ustedes me van a decir ecológico, porque somos seres humanos. Y las emociones muchas veces no las manejamos. Vos estás bien, alguien te habló mal y te pones mal. ¿O no? Bueno, esto le pasó a Elías. Pero como Dios ama a sus siervos y a sus siervas, porque todos somos siervos, no solamente yo y la pastora, todos los que estamos acá somos siervos, somos servidores de Dios. ¿Amén? Entonces en un momento mandó un ángel. Y el ángel dijo, Elías, levántate, muchachito, te estás deprimiendo, estás pinchado en el piso. Sos grande, hombre. ¿No? Dice que le dio un pan de torta, no eran esos panes de panaderías que tiene más levadura que harina. Era un pan rico, se ve. Porque dice que comió ese pan, recobró fuerza y siguió adelante. Dios siempre nos manda el alimento, que a veces no es el pan, es la palabra, nos hace levantar y seguimos adelante. ¿Amén? Amén. Pero quiero ser honesto y quiero que sepas que siempre, hasta que el Señor te lleve a su presencia, vas a tener estos estados de subidas y bajadas. Hay gente que es más expresiva, más melancólica, y enseguida los ves muy hinchados. Porque dicen que hay 4 temperamentos básicos, ¿no? Está el melancólico, que es la persona que siempre está sin idea, ¿no? Está el flemático, que es aquel... El flemático es la persona que parece que no está vivo, así, ¿no? Está el colérico, que es el que tiene energía. Pedro dice que era un colérico, ¿no? Y está el sanguíneo, que es el optimista. Yo debo tener un cóctel de todo, ¿no? Porque a veces soy colérico, a veces soy, ¿no? Pero esos son los cuatro. Dicen que los 4 evangelistas más conocidos del Evangelio tenían esos cuatro temperamentos. Bueno, eso es otro tema. Pero siempre la crisis hace que nosotros perdamos la fe, perdamos la esperanza, sea chiquita o sea grande la crisis. La fe liberadora es una fe que no cuestiona a Dios, sino que acepta la voluntad de Dios. Y esto es importante porque nosotros, hay 2 formas de relacionarnos con Dios. Dios podemos decirle, Señor, ¿por qué a mí? Pero si lo haces con un corazón humilde, Dios no se va a enojar. Es más, dice que a veces Moisés hasta peleaba con Dios. Decía, Señor, ¿por qué me diste ese pueblo? Y parecía que eran como 2 amigos que discutían en voz alta, ¿no? Pero no era una discusión negativa ni una discusión que le faltaba el respeto. Pero en cambio la fe cuando una persona tiene una actitud de burla, de incredulidad, parece que Dios ahí tiene otro tipo de posición. ¿Se acuerdan el ejemplo que siempre me gusta poner? Es el ejemplo de Zacarías. Zacarías era un sacerdote que estaba ministrando al Señor, es decir, era un pastor de una iglesia que estaba oficiando un culto. Se le aparece el ángel, a mí nunca se apareció un ángel acá, pero se le aparece un ángel y le dice, tu esposa que es viejita va a tener un hijo. Y él dijo, yo que soy viejo. Y quedó mudo. Dios le cerró el pico. Hasta que no nació Juan, es más, el nombre se lo puso la esposa, cosa que en esa época era tan
machista de la sociedad que la mujer no tenía que ponerle el nombre. Sin embargo, Juan estaba tan mudo, que bien que te lo digo así, ¿no? Que te quede mudo, no, vos digas, yo voy a decir el nombre de... ¿no? Y se quedó mudo, ¿por qué? Por su incredulidad. Entonces, no era una fe liberadora, no era una fe que dependía de Dios, era una fe cuestionadora, cuestionaba a Dios. Pero yo siempre digo, depende del espíritu con qué se dicen las cosas, no las palabras. Porque Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios abandonó a Jesús? No. Pero él tuvo esa sensación de abandono. Es diferente. Por eso Dios siempre actúa en ese plano espiritual. Nosotros no lo vemos, nosotros no lo palpamos porque es intangible Dios, pero en la vida que vivimos, aunque no lo vemos y Él está, actúa siempre en nosotros y quiere ver nuestro grado de fe. La fe que libera es la fe agradecida. Por ejemplo, había 10 leprosos. ¿Se acuerdan? El Evangelio de Lucas, 10 leprosos. Uno solo volvió a darle gracias a Dios. Ese tuvo una fe liberadora de gratitud. Una fe que dice, gracias Señor. Es como una persona que recibe la bendición y después va al culto y lo quiere contar, agradecer a Dios por lo que hizo en su vida. Los otros 9, si te he visto no me acuerdo, le dijo a Jesús, ¿dónde están los 9? Y el Señor se quedó mal. Si eran 10. 9, fíjense, 9 contra 1. A veces nosotros pensamos, es tan grande la humanidad. ¿Cuántos somos acá en Argentina? Con argentinos y extranjeros viviendo juntos. No sé, ¿cuánto se demora? ¿44 millones? Si la mitad serían cristianos, pero cristianos, ¿cómo? Es diferente sería el país, ¿no? Pero sin embargo, de los 44 debe haber un décimo, no sé, el 10% se calcula que hay. Decía, ¿quién no conoce a Nicolau? Es un evangelista muy conocido. Y también lo decía Billy Graham y otros grandes evangelistas. Decían que los que van a la campaña, hay dos tipos de personas. Los que van a la campaña son los que la iglesia los lleva en micro, la mayoría son todos cristianos. A veces esos cristianos llevan a un vecino o a un familiar inconverso, pero dicen que de los que pasan adelante, la mitad son cristianos que vuelven a pasar a aceptar a Jesús como si a Jesús había que aceptarlo siempre. Y es una vez y para siempre, ¿no? Y está la otra mitad, que pasa adelante, pero después vuelve a su casa y no pasó nada. Entonces, estos grandes hombres decían que estadísticamente, de los miles y miles que pasan adelante a aceptar a Jesús, solamente un 10% son los que quedan en la iglesia y sirven al Señor. Pero esto no es nuevo, no estoy inventando la pólvora. Porque Jesús decía que era una manada pequeña, un grupo muy reducido los que estaban con Él. Saquemos cuenta, ¿cuántos estuvieron con Él en la cruz? María, su mamá. Magdalena. Juan, el único discípulo. ¿Alguno más me quedó en el tintero? El resto desaparecieron. Dice que uno hasta le agarraron los soldados la túnica y se quedó el soldado con la túnica en la mano y se fue desnudo. No son esas películas cómicas, ¿vieron? Es decir, el julepe que tenía uno de sus discípulos, cuando vino la guardia a arrestar a Jesús, la rajaron todos. Pedro el valiente que le dijo en la última cena, Señor, por fe yo nunca te voy a negar. Lo juro por mi abuelita, mi tía y todos mis parientes. Pedro dijo, jamás. Y Jesús lo tomó del brazo, acá, yo me imagino, lo tomó acá, Federito. Yo te voy a decir una cosa, hoy, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Jamás, Señor, le dijo. Como siempre hay un Pedro que quiere tener la última palabra, Dios dijo, bueno, el tipo va a decirlo diferente. No pasó mucho tiempo que Jesús estaba siendo juzgado y estaba en un patio en una noche, eso aparece en la Pasión de Cristo, ¿no? No en la película, sino en la Biblia. Y hacía fuego, y Pedro estaba ahí con mucho miedo, y se le acerca y dice, che, ¿vos no eras de ellos? No, yo no, jamás.
Y vino otro y le dijo, cara conocida, ¿eh? Vos sos discípula de Jesús. Yo no, yo soy ateo. No creo en Dios. Soy del Partido Comunista, estoy afiliado. No creo en Dios. Y entonces cantó el gallo y dice que lloró amargamente. Ahí empezó ahí empezó el proceso de liberación. De la fe egoísta pasó a la fe liberadora. Se arrepintió. Lloró amargamente. Y como Dios sabe cuando vos llorás amargamente, de dolor, de arrepentimiento, Él sale al encuentro y te va a decir, bueno, ya está, te arrepentiste, te perdono. Y así le hizo Jesús cuando resucitó. Al primero que se encontró de los barreros fue Pedro. Y le dijo, Pedrito, ya está, ya fue. ¿Vos me amás? Sí. ¿Me amás en serio? Sí. ¿Me amás? Bueno, apacentar mis hermanos. Pastorear mis ovejas. Y dice Pedro cuando era viejito, en una de sus 2 cartas que escribió, no encontré en él engaño en su mirada ni en su forma de ser. Pasó por la tierra el Señor haciendo el bien. Ese es el recuerdo que tenía Jesús, de Pedro de Jesús. Fíjense cómo la fe tiene estados de ánimo. Primero, nunca lo voy a negar y después lo niego. Nosotros por ahí podemos decir, yo creo en Jesús, pero lo podemos negar con los actos. ¿Vieron esos círculos que circulan en WhatsApp y llega y dice, si no lo pasas a otro es porque sos cobarde, no sos cristiano? ¿Te animás a decir amén? Bueno, yo no digo, es fácil decir amén en Facebook y ser el super santo. Decirlo en la vida. Decirlo cuando viene una prueba, cuando un ser de tu familia se enferma, o peor, se te muere. Ahí es la fe. Porque decir en una red social que yo creo en Dios es fácil. Es más, Santiago dice que los demonios también creen en Dios. Pero eso no les garantiza el cielo. Entonces, la fe siempre es probada. La verdadera fe es probada, dice Pedro, como el fuego prueba el oro. Ahora hay otros tratamientos, pero antes el fuego se probaba con el oro. Si era verdadero, dice que se resistía, no cambiaba de color. Si el oro es falso, cambia de color. ¿Saben que hay unas piedritas? Esto lo vi en un documental. Hay unas piedritas que son muy parecidas al oro. Vieron que el oro es mineral. Se encuentra en las excavaciones, en las minas. Está oro, hay oro en los ríos, ¿no? Pero hay unas piedras que son iguales al oro. Son doradas. Y solamente el joyero sabe distinguir cuando la muerde o cuando la pasa por el fuego. A veces te muerde la vida con una prueba o te pasa por el fuego. Y si sos oro verdadero, no vas a cambiar de color. ¿Qué quiero decir? Que si sos oro, si sos piedra preciosa para Dios, no te vas a doblegar fácilmente. ¿Vas a sufrir? Sí, pero te vas a levantar. Porque la fe verdadera te sostiene en el tiempo. Yo les digo una cosa. Es fácil venir a la iglesia. Lo difícil es sostenerse en el tiempo. Ustedes, la mayoría son personas que hace tiempo que vienen. Yo he visto mucha gente que viene 2 o 3 cursos y no vino más. Pero no es que van a otra iglesia. Es que en el fondo no aguantan sostener en el tiempo lo que dicen. Porque viven no una fe de entrega, sino una fe emotiva, que tiene que ver con las motivaciones. Por eso Dios no es un Dios motivacional que te da palabras de aliento siempre. A veces te va a decir cosas duras. El Evangelio es completo, es esperanza, es fe, pero también es cruz. Y a veces no predicamos eso. A veces predicamos el éxito. Si vos aceptás a Jesús, todo te va a ir bien. Amén. Yo no creo que sea así. A veces vienen pruebas. Dios sí te va a capacitar siempre para enfrentar las pruebas. Pero yo conocí gente que me decía, yo empecé a probar a Dios en esto y en lo otro, empecé a hacer fiel a Dios en esto y en lo otro, y me va peor. Y digo, y sí, te va a ir peor. Porque Jesús dijo, yo no vine a traer la paz sino la espada.
y los de sus propias familias se van a enfrentar. Yo fui el primero en convertirme en mi familia. Primero y el último, un Dios no se convirtió con nadie. Pero, y me decían el curita, me decían el monaguillo, las cosas que me decían cuando tenía 18 años. Y bueno, pero lo primero que leí del Evangelio, que fue para mí, me decía, yo no vine a traer la paz sino la espada. Los de tu propia familia no te van a entender. Y bueno, gracias. Tengo asegurado la alegría. ¿Y cuántas navidades he pasado con una familia que brindaba sin saber por qué brindaba, comía lechones sin saber por qué comía, y yo en el fondo ya quería cantar aunque sea villancico, porque ni siquiera podía orar por la mesa? Me acuerdo que tenía 18 años y me iba a las plazas donde se reunían jóvenes a cantar canciones navideñas, porque mi familia no encontraba el eco. Y no es porque no amaba a mi familia, pero ¿no les pasa a ustedes que cuando se convierten y hay actos de fe que tienen que ver con la Navidad y ese tipo de cosas, parecen que no encuadran, no encajan? Ahora, si la Navidad es tan frívola, y para mí es solamente tirar cohetes, descortar una sidra y comer un pan dulce a 40 grados de calor, el pan dulce de invierno, porque encima es una costumbre europea, no es de acá. Como decían las vecinas, comemos acá nueces y fruta seca con 40 grados. Y después andar tomando patajina o chofitol, claro. Si no es comida de verano. Pero como copiamos la tradición, encima festejamos con un gordo rojo de barba blanca, que no lo voy a nombrar, ustedes lo conocen, porque ni a Jesús lo nombra. Van a un supermercado, no sé si McDonald's, pero van a un supermercado famoso y aparece ese gordo, pero el Señor lo ignora. Claro, a mí esa Navidad no me interesa. Prefiero un guisito, si puedo un poco de carne, si no, pero festejarlo con un espíritu navideño, porque es el cumpleaños del Señor. Entonces se dan cuenta que nuestra fe va en contramano. La fe verdadera, la fe liberadora, la fe que nos hace crecer, es la fe, y con esto termino, que siempre tenemos una actitud de entender la respuesta que Dios nos quiere dar sobre nuestra vida. Lo voy a poner ejemplos. A mí hay un salmo que me gusta, los salmos me gustan casi todos, pero hay una frase de un salmo que dice: reconocelo a Dios en todos tus caminos, no en sus caminos, en tus caminos. ¿Qué quiere decir? Cuando vos haces algo, tenés que reconocer. Por ejemplo, lo digo siempre y no me canso de decirlo: si yo encuentro algo que necesito, es porque Dios lo pone en mi camino. Y yo digo, ay, esto me lo puso Dios. Y entonces cuando nos hacemos sensibles a eso, lo vamos descubriendo por la fe. Cuando decimos, hoy decía, ¿dónde está la hermana Lidia? Ah, me asusté. Hoy decía la hermana Lidia, decía que iba a la casa de Malena, no sé si ustedes escucharon testimonio, y se le apareció una persona, ¿no?, con alimento. Ella reconoce que es Dios que le trajo eso. Amén. La persona en comercio decía, qué casualidad, qué tarro que tuve, ¿no? Para decir otra cosa más ofensiva, ¿no? Qué suerte que tuve, ¿no? Se ríe. Yo una vez escuché a un hermano, no se desgarra, pero escuché a un hermano y era de mi iglesia encima. ¿A quién lo educó este? Pasó a dar testimonio, porque siempre me gustó, cuando formé iglesia, siempre me gustó que pase algo. Voy a dar gracias al Señor porque me está ayudando económicamente, pero yo sé que como que el Señor está tan ocupado, fui a la quiniela y jugué un numerito. Yo transpiré, no la camiseta, transpiré todo. Digo, ¿cómo arreglo esto? Cuando subí al púlpito, dije, bueno, si no aprende, hermano, no podemos mezclar el agua con el aceite, porque no se mezcla. Entonces, dé gracias a Dios
pero no le dé una mano jugando una quiniela. Porque Dios no necesita de eso. No medita, pastor, me decía. Si gano le doy el diezmo. No, no quiero ese diezmo, le digo. Porque no es de bendición. Pero no entendía, pobre. Después me tuve que sentar. Me acuerdo que me tuve hasta las 12 de la noche tomando mate y creo que entendió, ¿no? Pero parece que la fe, a veces, necesitamos dar una mano a Dios. Porque Dios está tan ocupado que entonces, aparte de creer en Él, voy a ver si puedo provocar algo que a Él me gusta. Así es nuestra vida, así es nuestro mundo, así es nuestra realidad. Tenemos que empezar a entender que la fe es algo que siempre Dios lo va a avalar. Un pastor llamado Pastor de los Jóvenes, muy conocido, la van a sacar enseguida, él decía que cuando alquilaba los estadios para dar sus clásicos, el último clásico, los clásicos que hacía, a veces de Boca, a veces de River, que son estadios muy caros, ¿no? Él le pedía al Señor el dinero para pagarlo. Estoy hablando de $100.000 para arriba. Y este pastor vino de José León Suárez, no venía de Estados Unidos, ¿no? No tenía un peso. Pero decía, nuestro Dios es un Dios informado. Yo creo que nuestro Dios es un Dios informado. Y cuando algo uno le pide a Dios y sabe el presupuesto que Él lo va a pagar. Ahora, fíjense, tener en tu mesa un cheque como recibía él, de $100.000 para pagar un estadio, por un día. Cuando él alquilaba, ni siquiera tenía casa propia. ¡Qué tentación! Pues yo digo, no, yo me compro mi casita. Después haré la cruzada. Pero eso es entrega. Porque ¿saben por qué? Porque Dios dice, si sos fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y si vos en lo pequeño empezás a agradecer a Dios por lo que Él te da, Dios te bendice. Pero esto no es manipulación, es una matemática espiritual. Por eso me gusta cuando uno se esfuerza en aprender, en compartir. Oye, milagro, espero que mañana se repita, Marina, lo de la guitarra, ¿no? Pero hacía mucho que no escuchamos a la hermana, Dios le dio una voz, le dio un talento, bueno, esto está bueno. Si ya mañana comprometimos con el canto de vuelta. Aunque sea la misma canción, no importa. Pero tenemos que ser fieles en esas cosas. Ya vamos a escuchar el color a la hermana María. ¿Qué es esto? Dios es grande. Mire Jenny, cuando cantó, acá tenemos actores, Cristian y futuros actores. Tenemos todo en la iglesia. Queremos hacer una obra de teatro, estamos orando. Todavía no sé Dios, pero estamos orando. Dios nos dio fe para poner a práctica. Y termino con la palabra de Jesús. Si tu fe es como un grano de mostaza, ¿alguna vez usted tuvo en su mano un grano de mostaza? Ni lo podés agarrar porque está chiquito que se te va. Pero dice que si tuviésemos como un grano de mostaza el tamaño de la fe, podemos hacer que un monte se cambie. Es tremendo. El mundo espiritual empieza a moverse y los ángeles se acomodan y con Dios empieza a ejercer cosas que estaban más allá de nuestro alcance. Más allá de nuestro alcance. Su vida es un milagro de fe. Porque usted está acá porque el Señor tiene un propósito. No estamos de balde. Amén. Estamos con un propósito en el Señor. La fe bendita que Dios hace que nuestras vidas crezcan. Cuando nosotros no teníamos nada, con mi esposa y casa, le dijimos al Señor, cuando tengamos una casa le vamos a poner Canaán. ¿Saben que Canaán es la leche, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de milagros? Cuando éramos novios, ¿no? Que fuimos a Paraguay, todavía no nos habíamos casado, en el año 2004 o 2005, fuimos a conocer a unas hermanitas, que ya le voy a dar, un día le voy a contar con detalle, que se autotitularon las hermanas de Canaán, las hermanas que vivían por fe. El ministerio empieza en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania había sido
devastada por los bombardeos del enemigo. Y estas hermanas, dos mujeres jovencitas, más o menos de 16, 17 años de edad, se juntan en una casa a orar y sienten que tenían que pedirle perdón a Dios por el pueblo alemán, por tanto asesinato y muertes. Y Dios mandó un avivamiento por ese arrepentimiento. Y entonces fundaron una congregación que ellas le llamaban Hermandad, de hermanas que oraban para tener una tierra de reconciliación. Le pidieron a Dios unas hectáreas. ¿Saben qué es una hectárea? Una hectárea más o menos se calcula una manzana. Unas hectáreas para sembrar ahí, para plantar y para edificar la casa de Dios y ser un lugar de encuentro. Esto, búsquenlo en Google. Hermandad de Canaán, fundada por Basilea Selin, que ya partió con el Señor. El Señor les dio las tierras, le dio 6 hectáreas. 6. Pero justo en ese lugar tenía que pasar una carretera llamada la carretera de la circunvalación, que es como si San Isidro o cualquier municipio tenía ya planificado que por esas hectáreas iba a pasar una carretera. Dijeron, pero Dios, ¿por qué no va a dar una hectárea que después no van a servir porque pasó una carretera? Entonces sacaron, porque siempre ellos buscaban papelitos bíblicos, ¿no? Y lo ponían en oración, y entonces estaban buscando la Biblia y en uno de esos papeles decía, yo te daré la tierra que te he prometido. Primera promesa. Empezaron a alabar a Dios. Se juntaron más hermanas, era un grupito de hermanas en fe que estaban pidiendo y agradeciendo de antemano por unas hectáreas que iban a ser usurpadas por la municipalidad. Dios tocó el corazón del intendente y no pasó por ese lugar la carretera. Primer milagro. Segundo milagro, sacan entre esos papelitos, se llaman promesas bíblicas, y decía, sacarás, está en Isaías esto, sacarás del pozo aguas de gozo. Algo así. Es un texto de Isaías, que habla de que iban a sacar de esta tierra aguas. Aguas para regar 6 hectáreas, porque no había agua corriente. Entonces van a los peritos arquitectos, de los que conocen excavaciones, y dicen, hermana, usted tiene mucha fe, pero no sabe nada de tierra. Esto es más seco que lengua al oro, acá no hay nada. Acá no hay por napas, ni napas, está todo seco esto. Porque este lugar del Darmstadt, es un lugar de Alemania, no hay corrientes subterráneas. Entonces las hermanas dijeron, pero acá dice Isaías, sacaráis aguas con gozo. Bueno, por ser usted y por ser tercas, vamos a traer una excavadora y le vamos a mostrar que no hay agua. Cavaron a los 2 metros, empezó a salir agua. Gloria a Dios. Y agua que era bebible, parecía agua mineral. De ahí hicieron una fuente. Nosotros vimos una réplica en Paraguay, enorme, Villarrica. Una fuente de construcción, vino como la que está ahí en la rotonda de San Isidro, pero esta la hicieron basado en el pozo de Jacob, una réplica. Pero nuestra tierra tiene que ser de leche y miel. Dios le regaló una vaca y un enjambre de abejas que se instalaron ahí y empezaron a decir, ¿cómo difundimos nosotros nuestra literatura? Porque queremos evangelizar, nosotros nos vamos a dedicar a evangelizar. Empezaron a orar, miren que vivían por fe, el Señor todos los días les proveía alimentos, no trabajaban más que para el Señor. Esto está en uno de sus libros que se llama Los Milagros del Señor. Y entonces empezaron a orar y Dios les regaló una imprenta. Una de las hermanas se recibió de tipógrafa en esa época, que era letras de plomo que se tenían que armar trazas. Y empezaron a regalar, porque nosotros nos regalaron volantes, panfletos, así, y libritos, trataditos de evangelización. Cuando fuimos a Villarrica, en Paraguay, allá había una comunidad muy reducida. En Canaán ahora son 600. 600 hermanas que viven por fe. Por fe. Miren lo que hace Dios, ¿no?
Un día dice que, como la comunidad se llama la comunidad de reconciliación, un día había dos hermanas que se habían peleado entre ellas, habían discutido. Y Dios, cuando hay algo así, no bendice el hogar, Había una discusión. Entonces leyeron el Evangelio que nos decían que si tu hermano tiene algo contra ti, hablar en privado y pedir perdón. Pero cada una estaba encerrada en su propio orgullo. Cuando se reconciliaron, dice que las máquinas empezaron a funcionar, porque no funcionaba ninguna máquina. Dios había frenado todo hasta que no se produjo el milagro de la reconciliación. Uno lo lee y parece película de ciencia ficción, pero es la realidad. Esto tiene que ver con las personas que creen realmente que Dios es un Dios de milagros y que puede hacer cosas que van más allá de nuestro esfuerzo. Las dos hermanas, Basilia y Martiria, partieron con el Señor, quedaron esparcidas en todo el mundo, hay un cultivo a Brasil, en Paraguay y en otros lugares. Cuando nosotros fuimos a visitarla con mi esposa, yo no sé cuántos guaraníes tenía en el bolsillo, pero no tenía tanto, le dejamos una ofrenda. Nos dieron una caja así de libros que tuvimos para repartir para 2 años. Y yo digo, pero hermana, esto es mucho por lo que le dimos. Dice, Dios siempre provee. Eso. Nos recibieron con unas guitarristas cantando. Subimos la foto. Hermanas que viven por la fe. Esta es la fe liberadora, la fe que